Vamos a ver rápidamente un poco del contexto histórico, el contexto social, el contexto político, el contexto religioso en el cual vivió Martín Lutero, que de alguna manera nos deja ver la providencia del Señor, de cómo fue encajando piezas en este puzzle para al final tener el panorama completo de lo que es la Reforma. Luego vamos a ver su vida y al final vamos a estar meditando un poco sobre las aportaciones que ha hecho Martín Lutero al mundo, ¿no? Entonces, en el contexto, podríamos hablar de una parte histórica y política, ¿no? Varios elementos que confluyeron en esa misma época son los que están aquí expuestos. Por un lado, la invención de la imprenta, que ocurrió unos 50 años, 60 años antes de Martín Lutero, pero que este elemento, la imprenta, fue un elemento muy importante a la hora de divulgar las doctrinas reformadas de Martín Lutero. Así que sabemos que esto es providencial también. Por otro lado, también, pocos años después, hubo el descubrimiento de América, que de alguna manera también marcó el movimiento político que se generó no solamente en América, sino también aquí mismo en Europa. De hecho, después de la muerte de Fernando e Isabel, subió al trono como emperador Carlos V. Carlos V de Europa y Carlos I de España era el emperador de un gran imperio, un imperio muy poderoso, ¿no? Que abarcaba prácticamente media Europa. Este hombre, Carlos V, recibió de herencia de varios otros familiares que murieron más o menos por la misma fecha, el gobierno de todos estos países. Y en particular en el caso de Alemania, es importante señalar que era un país que estaba muy subdividido en regiones muy pequeñitas y cada una de esas regiones tenía su propio príncipe, su propio gobernador. De alguna manera ejercían un gobierno independiente, pero también a su vez cohesionaban lo que llamaban el imperio alemán. En este caso en Sajonia gobernaba o estaba el príncipe elector Federico II el Sabio, que fue uno de los protectores de Martín Lutero, como sabemos por la historia. Entonces había una especie de compartir el poder entre los príncipes y la iglesia. Siempre había unas pugnas entre ellos, ¿no? Los príncipes y la iglesia por el poder. Habían negociaciones entre ellos, había movimientos políticos entre ellos para mantener siempre la hegemonía y el poder, ¿no? Y habían unas pugnas, evidentemente, entre los príncipes y gobernantes y la iglesia. Y eso hacía que se generaran esas negociaciones y se cedieran algunas pretensiones de cada uno de ellos, algunas concesiones. En el caso de la iglesia, que tenía un gobierno político muy fuerte, también hacía concesiones a las autoridades civiles, pero las autoridades civiles a su vez dependían mucho del gobierno del Papa, ¿no? Del gobierno de la iglesia de ese entonces. Eso es en cuanto al contexto político. En cuanto al contexto social, he puesto allí un primer elemento que lo he llamado la situación del cristianismo. Y a su lado, ¿qué vemos? Una lámpara, ¿no? ¿Y cómo está esa lámpara? Apagada. Evidentemente el cristianismo en aquella época era como una lámpara apagada, ¿no? No era la lámpara que alumbraba al mundo para mostrar la condición en que estaba la sociedad, sino era una lámpara completamente apagada. Había entonces un declive social muy fuerte. Evidentemente que la iglesia tiene un deber que cumplir en medio de la sociedad que la palabra misma lo enseña, ¿no? Que es mostrarse, ser una luz que alumbra a lo alto, ¿no? Que sale debajo del almud y se pone en lo alto para alumbrar el mundo. Pero la iglesia en aquel tiempo no ejercía esa función. Su lámpara estaba apagada y por lo tanto había un declive moral en toda la sociedad. Por otra parte, pues Alemania en ese momento era una potencia comercial, ¿no? Pero también era víctima de los abusos y de la ambición de Roma. Entonces había un descontento social muy fuerte en Alemania por esos abusos que había de parte de la ambición de la iglesia desde Roma. Estas son solamente algunas pinceladas, ¿no? Un poco para entrar en el ambiente de la época. En cuanto al contexto religioso, pues habían unos cargos administrativos de la iglesia que eran muy lucrativos. Entonces, mucha gente estaba detrás de aquellos cargos religiosos porque representaban muchos ingresos. ¿Sí? Los papas y los prelados vivían de una forma muy holgada y también en una forma libertina, ¿no? Nadie que no fuera sacerdote tenía la Biblia, podía tener acceso a la Biblia. O sea, estaba restringido a un círculo muy estrecho de personas de la iglesia. Y luego hubo el invento del purgatorio, que era un invento que resultó ser muy lucrativo, ¿no? Porque era una especie de sitio en el cual era posible sacar a las personas, a las almas,
previo pago de algún dinero, y eso representaba muchos ingresos, ¿no? Porque toda la gente que había perdido a sus familiares, pues querían que sus familiares salieran de ese purgatorio y fueran al cielo. Y esto se podía lograr echando unas monedas en una alcancía, ¿no? En un cofre. Y luego estaba la venta de indulgencias, que fue como el punto clave de la reforma, ¿no? Esta parte de la venta de indulgencias, de las cuales vamos a hablar más adelante. Así que estaban estos tres elementos, el contexto político, el contexto social y el contexto religioso, que marcaban entonces que el camino estaba preparado para una reforma, para un cambio. Pero la Iglesia nunca quiso hacer ese cambio. A pesar de todos los avisos que hubo previamente y todo lo que anunciaba la necesidad de esa reforma, Roma nunca quiso hacer una renovación. De hecho, un siglo antes se habían levantado hombres como Juan Hus, por ejemplo, que exactamente un siglo antes, en 1415, pronunció estas palabras cuando estaba preparado allí para ser quemado en la hoguera, ¿no? Dijo, vas a asar a un ganso. Hus, en el idioma checo, significaba ganso. Entonces decía, vas a asar a un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Y justamente un siglo después, o sea, en 1517, comenzó la reforma por Martín Lutero, que era el cisne, ¿no? Que Juan Hus predijo. Muy bien, esto es un poco el contexto. Lo he hecho muy rápidamente. Efectivamente hay muchos rasgos allí del contexto que podríamos profundizar, pero no estamos en este momento con el tiempo suficiente para profundizar en ello. Entremos al segundo tema, que es la vida de Martín Lutero. Martín Lutero nació en Alemania, en un pueblo que se llamaba Eisleben. Sí, allí vemos marcado con una flechita la ubicación en el mapa de Alemania. Era un pueblito pequeñito, allí nació él. Estos son los padres, este es un retrato de sus padres. Los que vieron la película se van a dar cuenta que el padre es muy parecido, ¿no? Al que salía en la película. Él se llamaba Hans Luther y su esposa se llamaba Margarita, la madre de Martín Lutero. Los padres de Martín Lutero ejercieron sobre sus hijos una disciplina muy férrea. O sea que Martín Lutero creció en un ambiente muy estricto, muy rígido. Y esto para él representó un conflicto un poco más adelante, porque él no podía ver a un Dios bondadoso a través de su propia historia como hijo, ¿no? Como hijo de estas dos personas, cuando en particular se habla de que su madre era muy religiosa, ¿no? Cumplía muy fielmente todos los ritos de la religión. Así que esa era una de las preguntas. ¿Dios bondadoso y amoroso? Una pregunta que para él le costaba mucho responder, ¿no? ¿Cómo conjugar su misericordia infinita con su justicia también infinita? Eran las luchas que Martín Lutero tenía dentro de sí. Sin embargo, a pesar de esa rigidez de su niñez, de su crianza, nunca vemos hablar mal a Martín Lutero de sus padres. Siempre los honró, ¿no? En todo caso, estos son algunos, y voy a estar presentando algunas de las frases que pronunció Martín Lutero en sus conversaciones. Estas son un par de ellas. Desde mi niñez se me acostumbró a palidecer y espantarme siempre que oyera pronunciar el nombre de Cristo. Sí, a él se le mostró a un Cristo con un látigo en la mano, ¿no? Sí, la justicia de Dios solamente. Pues solo se me había enseñado a ver en él, un juez riguroso e iracundo. Pero también dice que mis padres fueron pobres. De hecho, el padre de él fue un minero que le tocó trabajar muy fuertemente. Y por eso el padre de él quería que Martín, que era el hijo mayor, creciera con un ambiente diferente, con unas posibilidades diferentes, e hizo todo el esfuerzo para que Martín Lutero se preparara, fuese a estudiar y tuviese un futuro mejor que el que él mismo tuvo. Dice Martín Lutero, mis padres fueron muy pobres, mi padre fue un pobre minero y mi madre llevó toda su leña a las espaldas. Así nos criaron, sufrieron duro trabajo. Ahora no lo haría nadie. Esto fue en el siglo XVI, ¿no? Podríamos decir hoy. Esa de su niñez. En cuanto a su juventud, más o menos a los 14 años sale de su casa a estudiar a otro pueblo. Se fue con un familiar por allí a estudiar a otro pueblito. Y dice que le tocaba ganarse su sustento cantando en una tuna estudiantil, que parece que era algo normal que ocurría en aquella época, que se reunían los muchachos y iban al frente de las casas a cantar, y de las casas salían y les daban unas monedas, ¿no? Y con eso se ayudaba a sostener Martín Lutero. En 1501, o sea, cuando tenía unos 18 años, ya ingresó a la universidad y se graduó por ahí en el año 1505 como Magister Artium, que era un título que le permitía entonces ya ingresar propiamente a la facultad a estudiar alguna de las grandes carreras que había entonces. Las tres grandes carreras que había para entonces eran medicina, filosofía y derecho. Y su padre en particular quería que él estudiara derecho.
Él quería que fuese un abogado, ¿no? Y esa era como la ambición que tenía el padre de Martín Lutero. Así que el 20 de mayo de 1505, Martín Lutero ingresa a la facultad a estudiar Derecho. Sin embargo, no se sabe por qué al mes siguiente, un mes después de haber ingresado a la facultad, él marcha a su casa para tener unos días de vacaciones. Estuvo allí en su casa de vacaciones y al regresar otra vez al sitio donde estaba estudiando, el 2 de julio, ocurre lo que más o menos conocemos de la historia de él, ¿no? Algo que transformó completamente sus planes de vida. La historia nos cuenta que él iba de camino a esta ciudad y se encontró con una gran tormenta, una tormenta que le hizo a él reflexionar sobre el sentido de la muerte, ¿no? ¿Qué significaba morir? Y claro, al enfrentarse a esa realidad a la cual todos nosotros estamos abocados, que es la muerte, entró en conflicto su vida, ¿no? Y tenía pavor, básicamente, porque él sabía que era pecador en el fondo y sabía que no tenía posibilidades de llegar al cielo. Entonces, en medio de sus luchas, él hizo una promesa, ¿no? La frase que él dijo fue: ayúdame Santa Ana que me haré monje. Entonces prometió hacerse monje. Esto para la familia de Martín Lutero pues fue un varapalo porque, claro, ya estaba estudiando Derecho y de pronto cambió, al mes de haber ingresado, cambió de planes. Su padre pues seguramente sufrió mucho por esta decisión, lo mismo que sus amigos, pero él cumplió la promesa que había hecho en ese momento. Así fue que el 17 de julio de ese mismo año ingresó al convento agustino en Erfurt, que era la ciudad donde él originalmente estudiaba. En la película, si la han visto algunos, encontrarán las grandes luchas que tenía Martín Lutero en ese periodo de estudio, de formación como monje, ¿no? Él se encerraba en su habitación y tenía esas luchas en su alma, en su interior, ¿no? Porque él sentía que su pecado lo abrumaba completamente y él no podría librarse de eso. Y era su lucha, ¿no? ¿Cómo me libro de este pecado si siempre el diablo me está atacando, ¿no? Dice que él tenía como enfrentamientos con el diablo allí en sus luchas, ¿no? No podía encontrar el perdón de Dios, se sabía pecador y no podía salir de allí. Pero había un vicario general allí que se llamaba Juan de Staupitz, que algún día le dijo esta frase que para él fue importante, ¿no? En su vida. Mira las llagas de Jesucristo y la sangre que ha derramado. Ahí es donde la gracia de Dios te aparecerá. En lugar de martirizarte por tus faltas, échate en los brazos del Redentor. Fueron las frases de este vicario. Junto con esas frases y todas las recomendaciones que este personaje le hacía a Martín Lutero, estaba el de estudiar la Biblia. Él tenía que estudiar de verdad la palabra de Dios. Así que en aquel tiempo Martín se dedicó a estudiar la palabra de Dios. Estudió la Biblia, estudió la historia de los grandes padres de la iglesia. En aquel tiempo aprendió el griego y el hebreo y se dedicó a eso, ¿no? A estudiar fielmente la palabra. Algunas de las frases que él comenta en sus conversaciones están allí escritas, ¿no? En el convento se familiarizó de tal forma con la Biblia que sabía lo que había en cada página y podía hallar inmediatamente cualquier pasaje. Esto es un elemento importante para nosotros, ¿no? Él dominaba la palabra, la estudiaba con tal anhelo que dice que sabía dónde encontrar cada pasaje de la palabra de la Biblia. Y esta frase es interesante, dice: ningún estudio me placía entonces como el de la Sagrada Escritura. La física de Aristóteles la leí con gran repugnancia, y el corazón se me abrazaba cuando podía finalmente volver a la Biblia. Pongo esta frase aquí porque es relevante para nosotros, es una enseñanza que nos deja la historia de Martín Lutero, que es el amor por la palabra. Martín Lutero amaba la palabra de Dios. Cada día la estudiaba con mucho esmero. Para él era lo más importante. Evidentemente, podríamos decir, no tenía tantas distracciones como hoy día, ¿no? No tenía internet, no tenía televisión, y ¿qué más podía hacer? Pero no era el caso porque él amaba la palabra, y seguro que si hubiese internet, él estuviese leyendo la palabra de Dios. Entonces es una enseñanza muy aplicada para nosotros, ¿no? ¿Qué tanto amamos nosotros la palabra de Dios? ¿Qué tanto la memorizamos también? Es sorprendente que hoy día se memoriza muy poco la palabra de Dios. Si yo preguntara hoy, ¿cuántos versículos se aprendieron esta semana? Seguramente sería muy poco, ¿no? Recordamos por allí los que nos enseñaron en la escuela dominical, pero cuando adultos ya como que dejamos de ver la importancia incluso de memorizar la palabra de Dios. Y es importante estudiar la palabra, saber dónde se encuentra cada libro, entender cuáles son los pasajes claves para nuestra vida y saber dónde están. Eso es importante porque nos estamos empapando de esa palabra.
Y es una de las maneras por las cuales al empaparnos en la palabra podemos vivirla, ¿no? Es imposible vivir la palabra si no la conocemos, si no la vivimos, si no la estudiamos, si no la amamos. Es imposible vivirlo, ¿no? El 3 de abril de 1507 se ordena sacerdote Martín Lutero. Después de su ordenación, entonces él se hace profesor. Y allí mismo en Erfurt inicialmente se le asignó como profesor de teología. Pero al poco tiempo se le envió a Wittenberg a enseñar allí una asignatura que se llamaba Teología Moral. En esos primeros años de profesor en Wittenberg, él se dedicó a estudiar sobre todo el libro de los Salmos y el libro de Romanos. Fueron como los dos libros que inicialmente él más amó, ¿no? Y en particular hay un pasaje que fue el que leímos esta mañana, en el versículo 17, que representó mucho para Martín Lutero, ¿no? Voy a volverlo a leer. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese pasaje caló muy, muy hondo en el corazón de Martín Lutero. De hecho, algunos estudiosos de la vida de Martín Lutero dicen que en ese momento, en esa época, fue cuando Martín Lutero se convirtió al Señor, de verdad, ¿no? Porque entendió cuál era la gracia de Dios, ¿no? Su gracia infinita. Estando de profesor allí en Wittenberg, lo enviaron a Roma. Él hizo un viaje a Roma. Él iba con mucho anhelo a esta ciudad, a conocerla, porque era el centro religioso, ¿no? Así que todos los religiosos de la época querían alguna vez venir a Roma y conocer de cerca qué era esta ciudad. Evidentemente se llevó muchas sorpresas, ¿no? Porque no era una ciudad santa, ni mucho menos. Sí, era una ciudad con muchas perversiones. Sin embargo, aun cuando algunos dicen que el viaje a Roma marcó en Martín Lutero su inicio del cambio, de la reforma, realmente los pensamientos que él dijo sobre este viaje no nos indican eso realmente. Él fue a Roma y evidentemente encontró allí esta disconformidad, digamos, con la palabra en que vivía aquella ciudad. Pero en todo caso para él fue un viaje como el de muchos otros peregrinos. Él en alguna parte dice, yo fui en Roma un santo loco. Corrí por todas las iglesias y rincones y me creí todo lo que allí se mentía, ¿no? También celebré en Roma misas y casi me daba pena que aún vivieran mi padre y mi madre, pues con mucho gusto los hubiera sacado del purgatorio con mis misas y con otras obras y oraciones aún más excelentes. O sea que él en ese momento todavía tenía una credibilidad en la iglesia, ¿no? En la iglesia romana. ¿Por qué? Porque la razón que tenía Martín Lutero de ir a Roma era esta segunda que aparece allí. El fin principal de mi viaje a Roma fue mi deseo de hacer una confesión general. Él creía que yendo a Roma y confesándose allí en esta ciudad, él podía librarse de todas sus angustias, ¿no? De todos sus pecados. Sin embargo, falló la esperanza de librarse de sus angustias interiores por medio de una confesión general. Él dice que los confesores que les tocó eran personas muy incultas que no sabían ni qué decirle, ¿no? Entonces él salió allí un poco como defraudado de este viaje de Roma, pero más que por ver el pecado y la maldad en Roma, porque no logró satisfacer esa necesidad interior que él tenía, ¿no? De perdón. En Wittenberg, en 1512, fue nombrado Lutero como predicador de la orden, y el 19 de octubre se graduó de doctor en teología. Fue el máximo grado que obtuvo. Y de allí entonces pudo ya ser, digamos, profesor titular propiamente en esta universidad, que era una universidad de reciente creación, a propósito, ¿no? Fue creada por Federico III. Y no era una universidad muy famosa. De hecho, Martín Lutero fue el que le dio fama a Wittenberg, a la Universidad de Wittenberg. Él desarrolló en sus clases estas 4 materias que aparecen allí. Salmos, el estudio de los salmos entre el 13 y el 15, 1513 y 1515. Luego Romanos, también un par de años, Gálatas y Hebreos, que fueron, vuelvo y repito, los libros que él más apreció, ¿no? Los Salmos, Romanos, Gálatas y Hebreos. Y luego en alguna parte señala que conociendo Romanos, Gálatas y Juan era más que suficiente para entender qué es la realidad del Evangelio, ¿no? Bien, algunas otras frases de Martín Lutero. Si quieres hacerte cristiano, toma la palabra de Cristo y sabe que nunca te la aprenderás del todo. Y tendrás que confesar conmigo que aún no sabes el ABC de la Biblia, ¿no?
Si valiera gloriarse, también yo podría gloriarme, pues en este estudio he pasado días y noches, pero tengo que quedarme discípulo en esta ciencia. Diariamente empiezo de nuevo como un alumno de primeras letras. Él nunca se consideró demasiado en su ego, ¿no? Siempre se vio necesitado de la palabra. Por eso cada vez que se acercaba a la palabra, se acercaba con ese deseo de aprender. No que se las sabía todas, a pesar de que era quizás uno de los hombres que más estudiaba la palabra entonces. Siempre se acercaba con esa necesidad, con esa hambre de aprender de la palabra, ¿no? En aquella época, al estar enseñando aquellos libros de la Biblia, él desarrolló entonces su teología, ¿no? Porque claro, al estudiar estos libros, él confrontó la realidad de la palabra con la realidad que se vivía en la iglesia y encontró que había algo que no encajaba, ¿no? Hay algo allí que no cuadra. Y entonces comenzó a desarrollar esta teología que no es otra cosa que estudiar el Evangelio. Porque de hecho la teología de Martín Lutero, la de Juan Calvino, no es nueva, ¿no? Es el Evangelio del Señor. Él no se inventó absolutamente nada. En todo caso, él cuestiona entonces los temas de la penitencia y las buenas obras para salvación, que era uno de los elementos doctrinales de la Iglesia católica, muy fuertes. La doctrina de la justificación solamente por la fe. Empezó a enseñar que la salvación era un regalo, un don de Dios, que era otorgado solamente por los méritos de Jesucristo, por ningún otro mérito, y que era recibido solamente por la fe. Y también la importancia de la confesión y el arrepentimiento de nuestras maldades, ¿no? Que eran esenciales para la vida cristiana. Fueron como los pilares de su construcción teológica de Martín Lutero. Por aquella época apareció este personaje, Johann Tetzel, un enviado del Papa de entonces que era León X. Juan Tetzel estuvo encargado entonces de recoger o de vender todas las indulgencias, ¿no? Entonces él vendía esto a cambio de dinero y pronunciaba unas frases que eran totalmente heréticas, ¿no? Que no tenían nada que ver con la Biblia, con lo que enseña la palabra de Dios. La idea era recoger fondos, por un lado, para construir la Basílica de San Pedro en Roma y por otra para seguir aportándole al que tenía el gobierno en aquel entonces en la región, para mantenerlo siempre controlado. Algunas de las cosas que predicaba este personaje se señalan aquí, ¿no? Él andaba con un crucifijo y decía que ese crucifijo era tan eficaz como la misma cruz de Cristo. Y luego decía otra serie de cosas, ¿no? Yo os daré burlas para perdonar hasta los pecados futuros. Yo no cambiaría mis privilegios por los que tiene San Pedro, porque yo he salvado más almas con mis indulgencias que el apóstol con sus discursos, decía él. Ni aún el arrepentimiento es necesario para el perdón, solamente dar unas monedas, ¿no? Las indulgencias salvan también a los muertos. Escuchad a vuestros parientes y amigos difuntos que os gritan desde el fondo del abismo. Estamos sufriendo un horrible martirio. Una limosnita nos libraría de él, predicaba. En el mismo instante en que la pieza de moneda en mi cofre suena, saltando va el alma del purgatorio fuera. Tenía además versos. Y esto era lo que predicaba Juan Tesler, ¿no? O Johann Tesler. Y con esto recaudaba mucho dinero. Y sobre todo algo que molestaba mucho a Martín Lutero era el hecho de que la gente compraba estas indulgencias y entonces seguía viviendo una vida completamente libertina. O sea que no había ningún tipo de arrepentimiento. Pareciera que las personas satisfacían su necesidad de perdón solamente dando esa limosna y las promesas de que recibían el perdón y el perdón de todas sus faltas y además sacaba a sus familiares del purgatorio. O sea, iban en contra absolutamente del Evangelio de Jesucristo. Esta razón o este hecho de las ventas de indulgencias fue lo que llenó la copa de Martín Lutero. Fue así como el 31 de octubre de 1517, él fue a la puerta de la catedral de la ciudad de Wittenberg y clavó allí en la puerta sus 95 tesis. El clavar en la puerta de la catedral, esto significaba que él estaba retando en este caso a la iglesia para debatir sobre el tema de las indulgencias, ¿no? No vamos a leer las 95 tesis, pero tengo un breve resumen de en qué consistían estas tesis, ¿no? Él decía en primer lugar que el cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho al perdón, sin cartas de indulgencias. Dios le ha concedido la libertad que nadie le puede quitar. Es preferible hacer obras de caridad y suplir las necesidades de su hogar que comprar indulgencias. Esto porque había mucha gente muy pobre que dejaba de comprar su comida por ir a pagar las indulgencias, ¿no?
Es doctrina humana predicar sobre el valor de las indulgencias, lo cual es solo una forma de sacarles el dinero a los pobres. Es blasfemia afirmar que las indulgencias son el inestimable don de Dios. ¿Por qué el Papa, que es muy rico, no construye de su propio dinero la Basílica de San Pedro en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? ¿Por qué si el Papa puede sacar del purgatorio a las personas no lo vacía sin pedir dinero solamente por amor cristiano? Estos eran los cuestionamientos básicos que hacía Martín Lutero en las 95 tesis. Cada una de las tesis pues estaba girando alrededor de estos temas. A partir de ahí ya podemos hablar entonces ya no del profesor sino del reformador. Evidentemente que el clavar las 95 tesis allí en la puerta de esta catedral significó un antes y un después en su relación con la Iglesia. Que este reto era un reto directo al Papa, ¿no? Y a toda la autoridad eclesial de entonces. Así que el reformador lo podemos dividir en estos 4 aspectos. Este hecho marcó entonces un inicio de una serie de movimientos políticos alrededor de Martín Lutero. Hay que decir que cuando Martín Lutero clavó estas 95 tesis, inmediatamente estas fueron divulgadas a lo ancho y largo, no solamente de Alemania, sino de Europa. Cuenta que a las 2 semanas de haber clavado las tesis ya estaba conocida por toda Alemania y a los 2 meses por toda Europa. Fue quizás la primera vez que se utilizó la imprenta para hacer una divulgación masiva de un escrito, ¿no? Fueron las 95 tesis de Lutero. Erasmo de Rotterdam, que en aquel entonces se mostraba amigo de Martín Lutero. Más adelante hubo problemas entre ellos porque Erasmo predicaba mucho el humanismo, ¿no? Dijo alguna vez: nada me extraña que haya causado tanto ruido porque ha cometido 2 faltas imperdonables: haber atacado la tiara del Papa y el vientre de los frailes. Fueron las 2 cosas. Bueno, hubo también constantes llamados de parte de la Iglesia para que Martín Lutero se retractase, so pena de excomunión. Sí, siempre fue la amenaza, ¿no? Lo vamos a excomulgar, lo vamos a sacar de la Iglesia si no se retracta de lo que ha dicho. Además de eso hubo muchas tramas políticas, ¿no? Para lograr traer a Martín Lutero a Roma y juzgarlo allí. Todos sabían que si venía a Martín Lutero a Roma, allí lo iban a condenar, ¿no? Iba a morir en la hoguera. El Papa aceptó que se estaban presentando algunos abusos en la venta de indulgencias con tal de que Lutero se callara. Esta era como la meta, que ya no hablara más Martín Lutero porque estaba causando mucho ruido, ¿no? Pero Martín Lutero nunca cedió, ¿no? De hecho, en marzo de 1519 él envía una carta al Papa. Cuando envía la carta, según el escrito de la propia carta, pareciera que Martín Lutero todavía creía que el Papa era un poco inocente frente a los abusos que estaba cometiendo la Iglesia. Sin embargo, por esos mismos días también hay otro escrito de Martín Lutero que revela que ya estaba completamente convencido que el Papa no era absolutamente inocente de lo que estaba pasando con las ventas de las indulgencias y con todos los males de la Iglesia. Decía Martín Lutero, algunos apartes de su carta al Papa, lo siguiente: no presta atención a aquellas sirenas que lo elevan como si fuera usted un semidios en lugar de un mero hombre. Usted es un siervo de los siervos y tiene un puesto peligroso y delicado. No deje que lo engañen los que pretenden que usted es el Señor del mundo. Bueno, esto el Papa no le hizo mucho caso, ¿no? Evidentemente. A partir de entonces, Martín Lutero prometió guardar silencio. Dijo: voy a guardar silencio, no voy a hablar más para no entrar más en conflictos. Pero también se levantó otro hombre que fue Juan Eck. Juan Eck quería hacer un debate con Martín Lutero. Y llegó hasta Sajonia para hacer este debate, pero cuando comenzó el debate no llegó Martín Lutero, o si llegó fue como oyente solamente, no hablaba porque él había hecho esa promesa. Así que el debate inició con otra persona, amigo y seguidor de Martín Lutero. Pero Juan Eck movió los hilos políticos para hacer que Martín Lutero hablara. Y entonces comenzaron el debate con Martín Lutero, dice que duró 19 días. Que hubo más de 200 asistentes allí, que estaban algunos de los príncipes, y que los temas en los cuales giró este debate entre Martín Lutero y Juan Eck fueron estos, ¿no? El libre albedrío, el arrepentimiento, el sacerdocio y el papado. O sea, todos temas muy relevantes para la religión de entonces, ¿no? El libre albedrío, el arrepentimiento, el sacerdocio. Y sobre todo cuando entró en el debate el tema del papado, pues hubo una división muy marcada de opiniones entre los dos, entre Juan Eck, que él decía que la Biblia argumentaba que Pedro era la piedra que el Señor había dicho sobre la cual construiría la iglesia. Y Martín Lutero lo debatía diciendo que no, que es Jesucristo.
Y claro, este era un elemento, y sigue siendo hoy día para la Iglesia Católica un elemento de discordia con la Iglesia Evangélica, ¿no? Porque ellos siguen insistiendo que el padre de la Iglesia, o la piedra sobre la cual se construye la Iglesia, es Pedro. Nosotros sabemos que no es así, que es Jesucristo, ¿no? La piedra angular. Así que Juan Eck, entonces, en el debate, le dijo a Martín Lutero que él estaba haciendo lo mismo que sus antecesores, que Wycliffe y Hus, ¿no? Que estaba cometiendo el mismo error, acusando a la Iglesia de que no era realmente, digamos, apoyada o soportada en Pedro. Entonces, si estaba apoyando a Wycliffe y a Hus, estaba de alguna manera contradiciendo el concilio de Constanza, que era el que había acusado y había hecho que se quemaran Hus y Wycliffe un siglo antes. Y él dijo estas palabras, ¿no? Veo que sigue la maldita y horrible línea de Juan Wycliffe, quien también decía que no era necesario para la salvación creer que la Iglesia romana está por encima de todas las otras. Creo que es partidario de los terribles errores de Juan Hus, quien declaraba que Pedro ni fue ni es cabeza de la Santa Iglesia Católica. Dice que ese fue el momento en que se rompió ya el debate entre Martín Lutero y este señor Eck. Eck recogió sus papeles y marchó de allí, ¿no? Este fue el último debate en el que Martín Lutero se vio sometido, ¿no? Bien, voy a leer unos versículos de la carta de Pablo a los tesalonicenses porque tiene mucho que ver con esta historia que estamos estudiando de Martín Lutero. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y esta era una de las premisas de Martín Lutero, que la palabra del Señor corra de verdad y cause efecto en los corazones de las personas. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, pues no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Bueno, hay varios hitos en la vida de Martín Lutero que todos podemos reconocer. Uno de ellos pues fue el viaje a Roma. Bueno, en primer lugar ese encuentro que tuvo con su propia corazón perdido cuando iba de camino nuevamente a sus estudios, y cuando vio como de cerca la muerte, y entonces él dijo, bueno, aquí tengo que arreglar las cosas porque la muerte puede ser inminente en cualquier momento, ¿no? Ese fue un momento importante en la vida de Martín Lutero. Luego el viaje a Roma también fue otro hito importante. El colgar las 95 tesis allí en la catedral, en las puertas de la catedral de Wittenberg, fue otro momento importante en la historia. Este debate que tuvo con Juan Eck fue otro momento importante. Y bueno, poco a poco, entre un momento y otro, vamos viendo cómo el Señor iba actuando en la historia y pues en la propia vida de Martín Lutero, encaminándolo hacia lo que el Señor mismo tenía previsto, que era volver a alinear a la Iglesia del Señor con la palabra, ¿no? Con el Evangelio. Llega un momento en que ya no había posibilidad de conciliación entre la postura de Martín Lutero y la postura que seguía manteniendo la Iglesia. Y pues fruto de esa imposibilidad, pues se da la excomunión de Martín Lutero, que también fue un momento importante en la vida de Martín Lutero. Nosotros la pasamos un poco deprisa, pero realmente suponemos que para el propio Martín Lutero fue un impacto grande el recibir esta burla del Papa, porque en la intención de Martín Lutero nunca estaba el hacer una escisión de la Iglesia, una división de la Iglesia, él no lo quería. Él quería era que la Iglesia fuese reformada, fuese cambiada y vuelta otra vez hacia la línea que trazaba la propia palabra, ¿no? El Evangelio. Entonces suponemos que para Martín fue un golpe fuerte, un golpe duro el recibir la excomunión del Papa, porque esto significaba ya la ruptura completa, la expulsión de la Iglesia de parte del Papa hacia Martín Lutero. Y esto ocurrió en el año 1520, hacia mediados del año. Y hacia finales, en diciembre, ya Martín Lutero, que había recibido un plazo de 6 meses, públicamente quema la bula del Papa.
Dice, para mí esto no es importante, ¿no? Y hace esta frase que está allí, ¿no? Por cuanto has turbado al Santo y Señor, el fuego eterno te turbe y te consuma. Con esa frase él deposita o echa la bula del Papa en el fuego y la quema. Esto pues ya es definitivamente la ruptura total con la Iglesia, ¿no? A partir de ahí, pues, con la excomunión prácticamente quedaba sentenciado Martín Lutero. Recuerdan que la Iglesia ejercía un poder político también impresionante y podía tomar decisiones sobre la vida de las personas. Evidentemente, Martín Lutero corría entonces peligro en su integridad, ¿no? Hacia el año 1521, el emperador de entonces, que era Carlos V, el emperador de toda esta tierra que vimos en la última clase, era un emperador que tenía mucho poder, que recibió de herencias muchos reinos. Él cita a una asamblea de todo el reino. Esto lo llamaban la Dieta, y la cita en esta ciudad de Worms. Iban a tratar asuntos de Estado. Y uno de los asuntos de Estado importantes en ese momento era el caso Lutero. Así se denominaba, ¿no? El caso Lutero. Había que tratar con este tema porque Lutero, la posición de Lutero estaba creciendo entre el pueblo, sobre todo en Alemania, particularmente, así que era un riesgo que había que atajar de alguna manera. Entonces citan a esta Dieta de Worms a Martín Lutero para tratar su tema. Dicen que en esta reunión, en esta asamblea, pues estaba el propio emperador Carlos V, estaba un archiduque, 6 electores, 6 príncipes electores, 24 duques, 8 marqueses, 30 obispos y arzobispos, 7 embajadores, es decir, había una reunión allí muy, muy importante, ¿no? Era la crema innata del gobierno de entonces. En total, según cuenta la historia, había más de 5.000 personas, porque además de los gobernantes que habían sido citados, pues había muchos partidarios de Martín Lutero que también estaban allí presentes para escuchar un poco el desarrollo de la dieta, ¿no? De la asamblea que iba a tener lugar allí. No hubo ninguna discusión grande allí, solamente se le hicieron a Martín Lutero 2 preguntas. Una primera pregunta tuvo relación con sus escritos. En la mesa, dice la historia que en la mesa del sitio de reunión habían puesto todos los escritos de Martín Lutero, que ya para entonces eran bastantes. Y la primera pregunta era si él había escrito todos los libros que estaban allí. Martín Lutero pues comienza a explicar uno a uno. No lo dejaron terminar, pero en general él trataba de explicar las razones por las cuales había escrito cada uno de estos libros. Y la segunda pregunta era si él se retractaba de lo que había escrito. Todo el mundo pues estaba allí atento a la respuesta de Martín Lutero. Le insistieron a Martín Lutero, él pidió un plazo, que le dieran un plazo de un día para pensárselo nuevamente. El siguiente día vuelven a formularle la pregunta. Él trata de ampliar la explicación, pero lo presionan mucho para que responda exactamente a la pregunta que se le formula, si se retracta de todo lo que había escrito en sus libros. Entonces él responde. En la película se muestra a un Martín Lutero un poco dubitativo, pero él era una persona con un temperamento y unas características muy firmes, ¿no? La Dieta de Worms lo que pretendía era esto, ¿no? Había 2 grandes instituciones, que era el Estado y la Iglesia. La Iglesia ya había fijado su sentencia a través de la bula de excomunión del Papa, y ahora estaban llevando a que el Estado también dijera su propia sentencia, ¿no? Que estuviera alineada con la del Papa. Las palabras de Martín Lutero fueron estas: el Papa y los concilios han caído en un error y en contradicciones. Por tanto, si no se me convence con testimonios de la Biblia o con razones evidentes y claras a mi conciencia sujeta a esta palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es bueno ni digno de un cristiano obrar contra lo que dicta su conciencia. Aquí estoy y no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Fueron la respuesta de Martín Lutero. Evidentemente, como les decía, había allí un grupo de personas seguidoras de Martín Lutero que seguramente se regocijaron al escuchar estas palabras porque ya conocían cuál era la posición de Martín Lutero. Y allí se estaba reafirmando en una situación en la que estaba en peligro su vida. O sea, allí la sentencia ya estaba determinada. O él se retractaba o sencillamente el Estado también se alineaba con la Iglesia para sentenciar a Martín Lutero. En ese momento él tenía la protección de un salvoconducto, por lo tanto no se podía ejercer
sentencia sobre él en ese mismo instante. Así que lo dejan marchar, pero el príncipe elector de Sajonia, que recuerda cómo se llamaba, Federico I, organiza un rapto de Martín Lutero, ¿sí? Para evitar que otras personas vinieran y lo cogieran y lo mataran, ¿no? Organiza un rapto que el propio Martín Lutero no se esperaba, y entonces lo llevan al castillo de Wartburg, ¿sí? De Wartburgo, un castillo del príncipe elector Federico I. Y allí prácticamente está recluido. El pueblo y la gente no sabe qué fue Martín Lutero. Saben que salió de la dieta esta, de la reunión que había, pero no llegó a su sitio de destino. No se sabía qué había pasado con él y pasaron varios meses sin que nadie supiera qué pasaba con él. Él estaba entonces exiliado allí en este castillo, pero fue un exilio también providencial porque allí, en este tiempo que él estuvo exiliado, se dedicó a hacer la traducción de la palabra de la Biblia. Pues ya habían traducciones, evidentemente, de los idiomas originales al latín y a otros idiomas, pero la intención de Martín Lutero era que la palabra llegase a todo el pueblo, que cada persona pudiese abrir la palabra y leerla, entenderla, interpretarla, porque esa era una de las premisas que él como cristiano había llegado a entender a partir de su propia lectura de la palabra, ¿no? Que la palabra era para todos, no era para un grupo escogido y selecto, era para todos. Así que su intención era traducirla a un lenguaje que pudiese ser comprensible. Entonces él se dedicó, utilizó como base una traducción que había hecho otro de los personajes que más adelante vamos a hablar un poco de él, que fue Erasmo de Rotterdam. Y bueno, a partir de ahí él tradujo la Biblia. Dicen que él salía al pueblo a escuchar un poco cómo era que hablaba la gente en el pueblo común y corriente, en las conversaciones cotidianas, para utilizar el mismo lenguaje. Así que, de hecho, fue una de las grandes aportaciones que hizo Martín Lutero a la literatura, que fue un poco sentar las bases del idioma alemán moderno, que se conoció entonces, ¿no? Fue a través de la traducción de la palabra de Dios. Ahí vemos una foto de la Biblia de Lutero, ¿no? Ya una vez impresa. La primera edición, entonces, se publicó en 1521, 3.000 ejemplares. Para entonces, pues era una primera utilización, digámoslo así, de la imprenta de Gutenberg. Fue la impresión de la Biblia, el primer libro impreso como libro, con 3.000 ejemplares. Dice que esa edición de 3.000 ejemplares se agotó en 3 meses. Repartió completamente los 3.000 ejemplares. Y ya para el año 1553, habían 58 reimpresiones de la Biblia. Ahí hay una frase que dice lo siguiente: todos leían el Nuevo Testamento con el más ferviente deseo. Lo llevaban consigo a todo lugar, a todas partes, lo aprendían de memoria. Y hasta gente sin instrucción se atrevía, fundado en las Sagradas Escrituras, a disputar acerca de la fe y el Evangelio con los profesores, con los doctores y con los frailes. Esta era una de las metas que se proponía Martín Lutero, ¿no? Que la palabra llegase al pueblo. Y el pueblo recibió con mucho gozo esa traducción de Martín Lutero. La llevaban en el bolsillo a todas partes, la leían, la aprendían de memoria. Amaban la palabra de Dios, ¿no? Confirmaba un poco lo que comentaba hace 8 días, ¿no? De la importancia de la palabra de Dios para la iglesia. Hubo un aspecto negativo, según la historia, en la vida de Martín Lutero, que fue la que se llamó la Guerra del Campesinado. En aquel entonces, vuelvo y repito, la influencia de Martín Lutero sobre toda Alemania era muy grande. Claro, lo primero que se veía era un poco la rebelión de Martín Lutero contra la iglesia establecida. Y eso suscitó que las gentes, los campesinos en este caso también, se vieran como impulsados a rebelarse contra la ley establecida del Estado. Entonces hubo la rebelión del campesinado, la guerra del campesinado. Ellos de hecho estaban haciendo unas solicitudes que resultaban razonables, ¿no? Ellos querían tener su propio derecho a recoger la leña, por ejemplo, en los bosques, la abolición de la servidumbre, la reducción de impuestos, el cese de los castigos arbitrarios y reivindicaciones de este tipo. Sin embargo,
al preguntar a Martín Lutero, él se alineó con los príncipes, con los nobles, y no con el campesinado. Sí, y esto suscitó entonces toda una represión contra el campesinado. Hubo mucha muerte allí por la represión que hubo de parte de los príncipes. Él los llamaba, Martín Lutero, en uno de los escritos, las hordas asesinas y ladronas de los campesinos, porque ellos también, durante el ejercicio pues, de las peticiones que hacían, ellos habían hecho también actos vandálicos, digámoslo así. Entonces surge esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasó allí en el caso de Martín Lutero? Algunos diríamos, bueno, obró quizás injustamente al alinearse con los opresores, con la nobleza, con los príncipes, en lugar de alinearse con los pobres y los campesinos. Es una pregunta que queda un poco en el aire. Yo en particular tengo mi opinión al respecto, que la voy a plantear solamente como una hipótesis, y es que el Señor tenía control también de esta situación, en su soberanía. Y de hecho, el que Martín Lutero estuviese alineado con los príncipes sirvió para que la posición de Martín Lutero, la reforma de la iglesia, se viera protegida, en cierta manera, por aquellos que tenían el poder de parte de los príncipes y de los nobles del Estado. Y eso permitió entonces que la reforma, la posición de Martín Lutero no se ahogara por la represión propia de los nobles, ¿no? Y de esa manera se extendiera. Esa es un poco la lectura que yo hago de esta situación, ¿no? Pero bueno, en general la historia lo apunta como un lunar en la vida de Martín Lutero. Otro aspecto de la vida de Martín Lutero fue su matrimonio con esta ex monja. Hubo un grupo de monjas que también se rebelaron y se alinearon con la reforma. Dentro de ellas estaba Catalina Bombora, esa es una ex monja. Martín Lutero se casó con ella. Algunos hacen una lectura, digo yo, equivocada de su matrimonio porque dicen que él se casó como un acto de rebeldía también contra el celibato de la iglesia. Pero yo creo que no, que él se casó porque amaba a esta mujer y quería formar su familia. De hecho, una de las frases bien interesantes que da Martín Lutero sobre el matrimonio es esta que está ahí escrita, ¿no? Dice, para los que no alcanzan a leer, después de la palabra de Dios, no hay un tesoro más precioso que el santo matrimonio. El mayor don de Dios sobre la tierra es una esposa piadosa, alegre, temerosa de Dios y hogareña, con la que puedas vivir en paz, a la que puedas confiar tus bienes, tu cuerpo y tu vida. O sea que aquí vemos cuál era realmente qué era lo que pensaba el Martín Lutero con respecto a su esposa. Bueno, de hecho la vida de Martín Lutero, la vida de familia fue una vida rica también. Él quiso a sus hijos, tuvo 6 hijos, Martín Lutero, con su matrimonio con Catalina Bombora. Y cuentan que él se dedicaba mucho a su familia también. A pesar de que tenía muchas otras ocupaciones, él se dedicaba a su familia, hacía sus reuniones en casa. Y cuentan que allí, en esas reuniones que hacía en casa, además de la lectura de la palabra y esto, él cantaba. Martín Lutero también era músico, ¿no? Dice que tocaba algunos instrumentos, componía himnos. De hecho, conocemos algunos de ellos que aún hoy día los cantamos en las iglesias, ¿no? Era un gran compositor. Más adelante vamos a hablar un poco del tema de la música. Bueno, esta es un poco la historia de la vida de Martín Lutero. Quería detenerme ahora un poco para hablar de sus aportaciones, ¿no? Allí aparece muy grande la palabra reforma y un poco el significado, ¿no? Que era volver a dar forma. Esa es la reforma, volver a dar forma. La iglesia había perdido su forma, se había deformado por completo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se habían introducido aspectos que no eran bíblicos, aspectos de la tradición, de las costumbres, de la época y también de las pretensiones que los propios dirigentes de la iglesia en su momento tuvieron. Y poco a poco se fue entonces marchitando el esplendor de la iglesia. Y Martín Lutero lo descubrió y quiso volver a dar la forma original bíblica, ¿no? La forma del Evangelio. Esa fue la gran aportación de Martín Lutero, de impulsar la reforma de la iglesia. Por otro lado, Martín Lutero, el pensamiento tuvo un impacto importante en toda la sociedad y la cultura del occidente, ¿no? Comenzando desde Alemania y luego expandiéndose a todo el mundo occidental. Se abrió el camino a lo que llamamos la libertad de conciencia. Se despolitiza la iglesia y se descleriza el Estado. Fue otro aporte de Martín Lutero.
construye los pilares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de conciencia, la vida digna, la justicia. Y algo interesante es este aspecto que señalo allí. Martín Lutero se centró en atacar la doctrina, más que a las personas fue la doctrina. Entonces le preguntaban por qué razón, ¿no? Más que la conducta del individuo fue lo que pensaban. Lutero entonces se refiere a John Wycliffe y a Juan Hus diciendo que ellos han fustigado solo la conducta, refiriéndose a la conducta de los papas, han fustigado solo su conducta, pero cuando se ataca la doctrina es cuando se agarra el ganso por el pescuezo. ¿Se recuerdan la frase del ganso y del cisne, no? En su momento de Juan Hus. Y yo creo que esta estrategia de Martín Lutero es muy relevante aún para nosotros, ¿no? O sea, si nosotros criticamos solamente la conducta de los individuos, nos hacemos humanistas, ¿no? Porque estamos tratando un poco con la forma de ser de las personas. Pero lo realmente importante es la base sobre la cual se fundamenta la conciencia y el conocimiento y las actitudes de los individuos, ¿no? Que es la doctrina. ¿Qué doctrina de vida tiene la persona? Y esto fue lo que Martín Lutero atacó, la doctrina. Y esto es una estrategia fundamental, ¿no? Creo que también como iglesia debemos tenerla en cuenta. Y la otra razón por la cual él dice que atacaba la doctrina más que la conducta es porque la conducta desviada de la iglesia se había vuelto natural. O sea, todos la asumían como la normal, cuando no era lo normal, ¿no? O sea, ya se veía que eso era así, que no había mucho que hacer. Era común en la cultura cristiana de la época, especialmente entre los principados. Y entonces esto también nos lleva a pensar la importancia que nosotros debemos darle a estar revisando permanentemente, reformando continuamente, como dice el eslogan, nuestra posición doctrinal frente a la palabra. ¿Por qué razón? Nosotros como seres humanos tenemos una naturaleza que siempre tiende a deformar la creación de Dios. Nuestra tendencia es al mal. Se crean instituciones con unas intenciones muy buenas y al cabo de poco tiempo vemos cómo se ha ido pervirtiendo las instituciones, las formas que crea la gente, los seres humanos, porque esa es nuestra naturaleza, ¿no? Y eso pasó con la iglesia, se fue pervirtiendo porque entraron a jugar papel importante las posiciones de los hombres antes que la posición de Dios establecida en la palabra. Así que esto también nos llama la atención y es una aplicación que tenemos hoy de la posición de Martín Lutero para nosotros como iglesia, de estar continuamente con los ojos abiertos, revisando, que realmente nuestra posición siempre se mantenga alineada con la palabra de Dios. Hay que filtrar nuestra posición siempre con la palabra de Dios, porque en cualquier momento o poco a poco nos podemos ir apartando de lo que el Señor dice de su palabra y podemos caer en situaciones como las que criticaba Martín Lutero. Otra de las aportaciones es la forma bíblica, evidentemente el Evangelio, que es a lo que realmente debe dedicarse la Iglesia. Se dice que Martín Lutero fue el reformador de la justificación. La doctrina de la justificación solo por la fe, y esa era como la columna central de la posición teológica de Martín Lutero, la justificación solo por la fe. La salvación es un regalo de Dios, un don de Dios, dado por la gracia a través de Cristo y recibido solamente por la fe. La confesión y el arrepentimiento verdadero son esenciales en la vida de fe, en la vida cristiana. Y la otra aportación es lo de la Biblia que les comentaba, ¿no? La Biblia es para todos, no es para un grupo selecto, es para todos. Podríamos resumir en síntesis, en estos 7 puntos lo que aportó Martín Lutero en su vida, ¿no? El redescubrimiento de la fe evangélica, de la fe bíblica, el redescubrimiento de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, como base de la doctrina y de la vida cristiana, por encima de cualquier otra consideración de tipo humano, el redescubrimiento del perdón y la salvación por la gracia o el favor de Dios, la lectura y el estudio de la Biblia en la lengua materna, en la lengua vernácula, que fuese entendible por todos. El derecho de interpretar la Biblia aún por las personas más sencillas. Martín Lutero predicaba mucho el sacerdocio universal, es decir, que todos somos sacerdotes de alguna manera porque podemos
estar en contacto directo con el Señor a través de la palabra y de la oración. La afirmación de la libertad de conciencia, la cual está sometida únicamente a la palabra de Dios. Y el uso de la música en la liturgia y el canto de himnos en el culto público y congregacional. También como la Biblia, el canto en la antigüedad estaba solamente destinado a ciertos individuos, ¿no? No era algo que se hiciera dentro de la iglesia, en comunidad, ¿no? Así que esta fue una aportación también importante. Esta es una de las frases hablando de la música de Martín Lutero. Como les decía la vez pasada, me gustó encontrar algunas de esas frases porque nos muestran un poco cómo era la personalidad de Martín Lutero. Y él decía lo siguiente: la música gobierna al mundo, endulza las costumbres, consuela al hombre en la aflicción. Es hija del cielo, es el más bello y el más glorioso don de Dios. Es una disciplina, es una educadora. Hace a las gentes más dulces, más amables, más morales, más razonables. La música es un maravilloso don de Dios y próximo a la teología. No renunciaría a mis escasos conocimientos musicales salvo por razones de fuerza mayor. La juventud debería ser enseñada en el arte de la música, ya que hace a la gente más habilidosa. Ciertamente me gustaría alabar la música con todo mi corazón, como el excelente don de Dios que es, y recomendárselo a todos. Eso era lo que pensaba Martín Lutero de la música. Bueno, no sé si recuerdan algún título de himnos que compuso Martín Lutero. Castillo fuerte nuestro Dios es la que recordamos todos, ¿no? Este himno lo compuso Martín Lutero un poco más adelante, cuando estaba sumido en una depresión profunda por la situación que se vivía en el mundo, ¿no? Él estaba deprimido y compuso esa canción, ¿no? Castillo fuerte es nuestro Dios. Podríamos hablar de la personalidad de Lutero. Lutero no era una perita en dulce, como solemos decir. Su personalidad era una personalidad muy fuerte. Lutero real no era ni un santo ni un monstruo. Lo que humanamente más atrae en él es su vitalidad irresistible, ¿no? Y su potente espontaneidad. Dice que Lutero hablaba siempre con absoluta franqueza, a veces con la mayor imprudencia, diciendo todo lo que en aquel momento se le pasaba por la mente. Él no. Dice que Martín Lutero era todo lo contrario de un hipócrita. No sabía para nada, desconocida, dice allí, las picardías de la diplomacia. No hablaba para darle gusto a la gente, ¿no? Decía las cosas como las pensaba. No era un pensador sistemático, además de todo, ¿no? Él no era, digamos, un pensador que desarrollaba muy estructuradamente sus ideas. De hecho, algunos encuentran contradicciones dentro de sus posiciones, ¿no? Porque no era sistemático. Él, digamos que Dios lo eligió para ser un hombre fuerte y valiente con respecto a la iglesia, ¿sí? No para ser un gran filósofo. No era un pensador sistemático y le importaba muy poco incurrir en contradicciones. No se lo pensaba, ¿no? Dice, frente a los católicos predicaba la libertad de interpretación de la Biblia, mas a sus adeptos no les toleraba la menor contradicción. Sí, la personalidad de Martín Lutero era una personalidad muy, muy fuerte, ¿no? Yo supongo que discutir con él era complicado, ¿no? Era complicado. Pero era el hombre que se necesitaba para ese momento. Un hombre con un carácter más débil, más sumiso, seguramente no hubiese logrado desarrollar la reforma como lo hizo Martín Lutero. Podemos concluir entonces lo siguiente, hermanos. En primer lugar, Dios controla y dirige los eventos políticos, sociales y personales para edificar a su iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, dice la palabra, ¿no? Y eso es verdad, y lo vemos claramente evidenciado en la historia de la reforma de Martín Lutero. Aprendemos a que debemos sujetar nuestra conciencia a la palabra de Dios, cueste lo que nos cueste. Aprendemos que Dios usa a vasos de barro para hacer su obra en el mundo. Aprendemos el valor de Dios por encima de nuestros temores a los hombres. Y aprendemos también, como parte de la Iglesia de Cristo, que debemos estar siempre vigilantes para que siempre estemos sujetos a la palabra y solo a la palabra. Es un poco el resumen, las conclusiones de la vida de Martín Lutero.